En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la T, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, ya con nuestro cuarto programa, con las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Papa San Juan Pablo II sobre el tema de la oración, que es la cuarta parte del Catecismo. Y estamos en el capítulo primero, hemos visto la oración en el Antiguo Testamento, estamos viendo ahora el artículo segundo, que es la oración en la plenitud de los tiempos, cuando vino el Señor. Y estamos aprendiendo de Jesús, viéndolo a Él rezar, así nos invita el Catecismo, viendo a Jesús qué es lo que Él nos enseña sobre la oración. Y en tercer lugar, que es el tema de hoy, viendo cómo Jesús escucha la oración. Jesús escucha la oración. Nos dice el Catecismo que Jesús escucha la oración de fe y nos da muchos ejemplos que son para justamente llevar a la oración y pensarlo. Aquel leproso que confió en el Señor y que con fe le pidió su curación. Jairo, aquel hombre bueno que también pidió por su hija. Aquella mujer cananea que estaba preocupada por su hija y que Jesús le contesta con palabras difíciles de entender, como no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Y esta buena mujer con mucha fe y con mucha gracia también le responde, bueno, pero también los cachorros comen debajo de la mesa las migas que caen de la mesa de los hijos. Ese buen ladrón que fue tan buen ladrón que robó el cielo porque tuvo fe. Y le digo, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús también escucha en el silencio, pero también en la fe, por ejemplo, a aquellos 4 amigos que llevaban al paralítico, que lo bajaron del techo en la casa de Pedro. Dice la Escritura, Jesús, viendo la fe de ellos, la de los 4 amigos, le dijo primero al paralítico, tus pecados te son perdonados, y luego levántate y anda. También aquella hemorroísa, aquella mujer llevaba 12 años con ese flujo de sangre, dice, bueno, si yo le llego a tocar la orla de su vestido, quedaré curada. Y efectivamente la fe, lo que le dijo Jesús, mujer, grande es tu fe. También las lágrimas y el perfume de la pecadora, de María Magdalena. Aquellas peticiones de los ciegos, por lo menos 2 veces le dicen, Señor, ten piedad de nosotros, hijo de David, o hijo de David, ten compasión de nosotros. Bueno, la liturgia luego toma también esta oración y repetimos con frecuencia, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros. Jesús siempre responde. Y cuando cura a alguien con fe, le dice, bueno, vete en paz, tu fe te ha salvado, ¿no? Fuertes son las palabras aquellas cuando va a su pago chico donde lo conocían y decían, pero ¿este no es acaso el hijo de María, el hijo de José? Dice la Escritura que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de ellos. Mirá qué importante que es la fe, ¿no? La fe cuando uno reza, sabiendo que si eso es bueno, si eso nos conviene, el Señor nos escucha y el Señor no nos deja solos. San Agustín nos habla de 3 dimensiones de la oración de Jesús. Por un lado, Jesús ora por nosotros como sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Jesús presenta a Dios nuestras oraciones, ¿no? De hecho, el mismo Jesús nos dice que recemos en su nombre. También ora en nosotros como nuestra cabeza. La Iglesia es justamente el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo, y nosotros somos su cuerpo, ¿no? Y por último, también Jesús dirige nuestra oración a nuestro Dios, ¿no? Por eso dice San Agustín, reconozcamos en Él, reconozcamos en Jesús nuestras voces, nuestra petición, y a la voz de Él en nosotros, y la voz de Él en nosotros. O sea que efectivamente Jesús es el que nos invita, el que nos enseña, el que nos muestra cómo rezar.
cómo rezar. Y también justamente es Él quien lleva las plegarias al Padre. Te recomiendo especialmente en la Santa Misa, ya vamos a hablar de la Eucaristía, ¿no? Pero la Eucaristía, la Misa es el mejor lugar para pedir, porque es Cristo mismo el que pide por nosotros. Luego el Catecismo nos invita a imitar a nuestra Madre, a la Virgen María, la Madre de Jesús. Estas oraciones de Nuestra Señora nos revela la aurora de la plenitud. Efectivamente, con ella se prepara la creación para recibir al Emmanuel, al esperado, al deseado, al Cristo, ¿no? Al Redentor, al prometido. Bueno, y ella, antes de la encarnación y antes de la efusión del Espíritu Santo, su oración coopera de manera única con el designio de amor amoroso del Padre. Justamente todas las imágenes de la Virgen en el momento de la Anunciación nos la muestran rezando, al igual que nos dicen los textos, ¿no? Cuando recibió el Espíritu Santo estaban rezando, preparándose para recibir a la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? La llena de gracia, nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, cuando se entera cuál es su vocación, cuál es el llamado de Dios, responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese fiat, ese hágase en mí, es la oración cristiana, porque efectivamente todos deberíamos decir: hágase en mí según tu palabra, o como rezamos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra, como decir, y en la tierra yo mismo. La Virgen dijo fiat en ese momento, pero ya había dicho fiat desde el uso de razón y siguió diciendo fiat, o sea, hágase tu voluntad durante toda su vida. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe, por ejemplo, en Caná, cuando había ido a aquella fiesta de casamiento y se acababa el vino. ¿Qué le dice a los que están allí, a los mozos, a los que están allí trabajando? Hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Y Jesús, que no tenía planeado hacer milagros, porque no era el momento, sin embargo, acoge la petición de su madre, ¿no? Y dice: bueno, llenen estas tinajas de agua. Y convirtió el agua en vino. A la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la madre, la nueva Eva y la verdadera madre de los que viven, de los últimos regalos de Jesús, ¿no? Allí al pie de la cruz, estando a punto de morir, le dice a San Juan: he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo, le dice la Virgen María. Y allí en San Juan estábamos representados todos. O sea, Jesús quiso que su madre sea también nuestra madre. Y dice el Catecismo que el cántico del Magnificat, en latín, en bizantino se dice el Megalinei, es el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, que lo que hace es un reconocimiento agradecido de la bondad del Padre. Como te decía, y lo vimos ya una vez, después de tratar un capítulo o algunos temas importantes, el Catecismo ofrece un resumen. Así que vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en este artículo segundo, ¿no? Entonces hemos visto cómo en el Nuevo Testamento el modelo perfecto de oración se encuentra en la oración filial de Jesús, que con frecuencia está hecha en la soledad, en lo secreto, en el monte. Esta oración de Jesús es una adhesión amorosa a la voluntad del Padre. O sea, cuando pide e intercede por los hombres, Jesús lo primero que hace es agradecerle al Padre y decir que se haga su voluntad. También en su oración en el monte de los Olivos, previo a la pasión, cuando el Señor cargaba los pecados de todos los hombres, ¿no? El Señor, si puede, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de Jesús siempre estuvo unida a aceptar la voluntad del Padre.
En su enseñanza Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón purificado, con un corazón humilde, con una fe viva, perseverante, con audacia de hijos. Esto es un descubrimiento en el Nuevo Testamento, porque efectivamente al pueblo elegido le revela que Dios es Padre, no solo es el Creador, no solo es omnipotente, no solo está en los cielos, sino que además es Padre, mi Padre y vuestro Padre, dirá Jesús, ¿no? Como te decía, el Señor nos invita a pedir en su nombre, en el nombre de Jesús, ¿no? Una petición que tiene que ser constante, una petición que tiene que ser perseverante. Y también recién veíamos esa oración de la Virgen María, que en su Fiat y en su Magnificat se caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. Y bueno, pasamos al artículo tercero, que es la oración en el tiempo de la Iglesia. Entonces, artículo primero, la oración en el Antiguo Testamento. Artículo segundo, la oración en el tiempo de Jesús. Artículo tercero, la oración en el tiempo de la Iglesia. Y comenzamos justamente con Pentecostés. Jesús había prometido que iba a volver al Padre, que era necesario volver al Padre, pero que enviaría otro Paráclito, un Consolador, el Espíritu Santo, que justamente iluminaría sus corazones y los fortalecería para cumplir esta misión, que era la de llevar el Evangelio, ¿no? Y allí estaban, como te decía, perseverando en la oración, la Santísima Virgen, los apóstoles, cuando un viento impetuoso ingresó y se depositó el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego en la cabeza de los apóstoles y la Santísima Virgen. Y aquellos hombres que habían sido temerosos, aquellos hombres que huyeron, ahora no tienen miedo a nada, ni a nadie, ni a la cárcel, ni al látigo, ni a los sacerdotes, y son capaces de decir: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Este Espíritu Santo que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien le formará en la vida de oración. Y en la actualidad, el santificador, el Espíritu Santo, Paráclito, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es quien justamente va a enseñarnos a tener esa intimidad con Dios, nos va a enseñar a hacer la oración, nos va a enseñar a comunicarnos con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así ya la primera comunidad de Jerusalén, los primeros creyentes, nos dice los Hechos de los Apóstoles, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, a la fracción del pan, a la misa y a las oraciones, ¿no? Y rezaban las oraciones que habían aprendido de sus padres, especialmente los salmos, pero ahora con una nueva interpretación. Ahora los salmos a la luz de la revelación, a la luz de la encarnación, a la luz de la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Ya los salmos adquieren un nuevo sentido, una nueva lógica, ¿no? Porque incluso muchos de ellos profetizaban lo que se cumpliría en el Señor. El Espíritu Santo conduce a la Iglesia hacia la verdad plena y suscita formulaciones en las tradiciones litúrgicas y espirituales. Efectivamente, en la liturgia tenemos diversos tipos de oraciones que son las que vamos a desarrollar a continuación, brevemente, ¿no? Tenemos una oración de bendición y de adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. Y antes de ir a la oración de bendición y adoración, vamos al corte y enseguida volvemos. Muy bien, volvemos entonces al tema de la oración en el tiempo de la Iglesia y decíamos que se nos ofrecen ciertas formulaciones o modos o formas de orar. Y la primera que vamos a hablar es la oración de bendición y la adoración. Entonces lo primero que dice el catecismo es que la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana.
benedicere, decir bien, fundamentalmente quien nos bendice, ¿quién es? Y es Dios. Dios es el que nos bendice. Y justamente por ser bendecidos por Dios, nosotros también podemos benedicere, también podemos decir cosas buenas de Dios y de los demás, ¿no? En la oración, en el don de Dios y la acogida del hombre se convierten y se unen. Dios que nos bendice y nosotros que bendecimos al Señor por su bendición, bendecimos a los demás también por este regalo del Señor. Esta oración de bendición es, como te decía, respuesta del hombre a los dones de Dios, ¿no? O sea, junto con la gratitud, que ya vamos a ver, la oración de acción de gracias, bueno, es lo que surge espontáneo del agradecimiento. Lo que surge espontáneo del agradecimiento es decir cosas buenas, bendecir, manifestar, exteriorizar nuestra alegría, nuestro agradecimiento. Además, como dice el catecismo, porque Dios bendice el corazón del hombre y por eso puede bendecir a Dios, que es fuente de toda bendición. Y en la bendición, digamos que hay como dos formas. Por un lado, la bendición que sube, llevada por Dios o por el Espíritu Santo, por el Señor, ¿no? Por medio de Cristo hacia el Padre, esa oración de bendición que nosotros justamente agradecemos. Y también la bendición que desciende del Padre, que nos bendice, nos cuida, nos protege, nos ayuda, está cerca. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura, ¿no? Efectivamente, no somos omnipotentes, efectivamente no podemos todo, ni mucho menos, es más, muy poco lo que podemos. Entonces, justamente este ser criatura lleva a reconocer que existe un Dios que es Padre, que es todopoderoso, que es tres personas, ¿no? Entonces nosotros con la oración de adoración exaltamos la grandeza del Señor que nos ha hecho, la omnipotencia del Salvador, de Jesús, que nos libera del mal. Y esta es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Al principio, la importancia que tiene la humildad en la oración. La humildad que también va mano de la fe, ¿no? La humildad. Y vimos como aquel hombre, estaba el publicano y el fariseo, ¿no? El fariseo, Señor, te doy gracias porque pago. Y bueno, se sentía, aquel hombre no había hecho oración, había dicho un monólogo, ¿no? Entonces, en cambio el otro, humildemente se reconoció pecador, humildemente pidió perdón y así humildemente adoró a su Padre que lo escuchaba. La adoración de Dios, tres veces santo y soberanamente amable, nos llena de humildad y de seguridad a nuestras súplicas. Bueno, la oración de petición. En la Sagrada Escritura, cuando se habla de oración de petición, se la llama de muy diversas maneras y con muchos matices, porque se habla de pedir, de reclamar, de llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar, incluso luchar en la oración. Pero la forma más habitual, por ser la más espontánea, es oración de petición. Y mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios, que, como decíamos recién, al ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, no nos hemos dado la vida, ni somos dueños de nuestras adversidades, ni somos nuestro fin último. Y justamente la petición también es una consecuencia de sabernos pecadores y saber que necesitamos de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios para superar nuestras malas inclinaciones, nuestros malos deseos, nuestros pecados. La petición ya es un retorno hacia Él. Hay gente que dice, no, Padre, yo no me gusta pedir porque agradezco. Está bien, hay que agradecer, es verdad. Pero también a Dios le gusta que le pidan, como lo hace un hijo
a su padre, que sabe que necesita de la ayuda de su padre y le pide con sencillez, ¿no? Nos cuenta el Catecismo que en el Nuevo Testamento no hay oraciones de lamentación, que son bastante frecuentes en el Antiguo Testamento. Y eso porque con la venida de Cristo, la oración de la Iglesia está sostenida por la esperanza, ¿eh? Es verdad que todavía estamos en la espera, es verdad que todavía tenemos que convertirnos, que mejorar, cambiar de vida, pero tenemos la esperanza de que la gracia de Dios nunca nos faltará y que siempre está a nuestro lado. La petición cristiana brota de otras profundidades, como San Pablo dice, habla del gemido de la oración, ¿no? Por ejemplo, aquí, Romanos 8, los gemidos del Espíritu, ¿no? Y nos dice Romanos, de la creación que sufre dolores de parto. Y bueno, justamente fue el pecado, el alejamiento de Dios, la maldad, ¿no? Lo que lleva al dolor, pero a veces el dolor, justamente en el caso del parto, va acompañado después de la alegría de un nacimiento. Bueno, estos dolores de parto, justamente lo que nos han dado también es al Salvador. Oh feliz culpa, oh feliz culpa que nos dio tan gran Redentor, ¿no? Entonces, la humanidad sufre, pero de ese sufrimiento que sabe que le llevará al encuentro con el Emmanuel, con el esperado, con el deseado, con Cristo, ¿no? Porque nuestra salvación es objeto de esperanza. Y por último también, dice San Pablo, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues no sabemos pedir ni siquiera lo que nos conviene, ¿no? Entonces, efectivamente, el drama de la oración, ¿no? El drama de la oración, que es el drama del hombre que se aparta de Dios, el drama y el dolor de Dios, que es un corazón, porque el hijo que se aleja, que lo abandona. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Y te hablaba justamente del publicano que estaba en la última fila del templo. Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador, ¿no? Justamente este pedido de perdón también hace que la oración realmente sea una oración humilde, sencilla, una oración justa, una oración pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, ¿no? O sea que qué importante que es esta virtud de la humildad, de la sencillez, que es, como dice Santa Teresa, ¿no? La humildad es la verdad, es saber quiénes somos nosotros, saber quién es Dios, ¿no? Y ese amor por la verdad nos lleva a estar ubicados también en el lugar que nos corresponde, ¿no? Bien, tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, qué lindo que es pedir perdón, qué lindo que es pedir perdón. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene conforme a las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús envía a los apóstoles, vayan por todo el mundo, enseñen el Evangelio y recuerden que estamos llamados a participar del reino de los cielos, de la bienaventuranza eterna, ¿no? Entonces, por eso hay una jerarquía en las peticiones y lo primero que pedimos es el reino. Lo primero que tenemos que pedir es justamente el poder ser salvados, el poder alcanzar la bienaventuranza eterna, el cielo, tanto nosotros como la gente que queremos y todo el mundo. Todas las últimas apariciones de la Santísima Virgen, lo que nos pide la Santísima Virgen es que recemos justamente por los pecadores para que se conviertan y puedan alcanzar la salvación. Entonces, en esta jerarquía de las peticiones, también pedimos para que efectivamente se realice el apostolado para poder llevar ese reino a los demás, para que haya una verdadera cooperación de los cristianos a llevar el reino de Dios a las almas, ¿no? Y esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora la Iglesia, es objeto
de la oración de la comunidad apostólica. ¿Cuánto pedimos, no? Para la conversión de la humanidad, para que el hombre vuelva a Dios, para que alcance la felicidad. También es la oración de San Pablo, el apóstol por excelencia, bueno, justamente anima a todas las iglesias que hagan la oración y que recuerden que lo importante es ir al cielo, lo importante es amar a Dios, lo importante es justamente ese encuentro con Él. Al orar, todo bautizado trabaja en la venida del reino, ¿no? Porque el reino es el cielo al que aspiramos, pero en la medida que vivamos el Evangelio, el reino de Dios está dentro de nosotros, y al estar dentro de nosotros también podemos expandir el reino a los que están cerca nuestro, que eso es lo que tiene que hacer el cristiano, ¿no? Tiene que elevar la temperatura espiritual del lugar donde se encuentra, llevando el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Cuando se participa en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad puede convertirse en objeto de petición. O sea que podés pedir salud, podés pedir ayuda económica, podés pedir, ¿no? O sea, si es bueno y si te conviene, el Señor te lo dará. O sea que todas las necesidades se pueden pedir. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Por eso, con esta seguridad, el apóstol Santiago y también San Pablo exhortan a orar en toda ocasión y a pedir a Dios ayuda. La oración de intercesión, ¿no? Es una oración de petición por el otro, El único intercesor ante el Padre en favor de los hombres es Cristo, porque efectivamente Cristo, ¿no?, intercedió para alcanzarnos la salvación. Nosotros justamente podemos interceder porque Cristo nos permite colaborar en esta intercesión. Es capaz de salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ¿no? Cristo. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Y nosotros también podemos interceder. O sea, interceder es pedir en favor de otro. Señor, te pido por la salud espiritual de este amigo. Señor, te pido por la salud física de esta persona. Te pido por este problema.